Control del Desarrollo Social y Magíster en Estudios y Gestión del Desarrollo. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con trayectoria en proyectos ambientales y sociales desde el ocio, la recreación, el juego y la agricultura. Ha desarrollado labor en entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias, con distintos grupos poblacionales. Actualmente está vinculada al grupo interdisciplinario Pensamiento Ambiental y Currículos de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es líder del grupo de investigación de derechos humanos Aminetu Aidar y participa en los proyectos agrorecreativos Guaira y Maestros Constructores de una Colombia Sustentable en Paz de la Universidad Pedagógica. Así que vamos a recibir a Catherine con un fuerte aplauso. Vale, buenos días, espero estén muy bien y hayan disfrutado estos 2 días de evento. Yo les vengo a hablar de un tema que es poco popular en la Facultad de Educación Física, ¿no? Como vieron ahí en mi perfil, yo soy licenciada en recreación, pero trabajo temas ambientales, de paz y derechos humanos. Entonces dirán, pero ¿cómo hace esa relación? Eso es lo que les voy a contar un poquitico de lo que hago, ¿vale? Quisiera saber, antes de iniciar, ¿quiénes acá hacen parte o les gusta más el área del deporte? Levante la mano, por favor. Ok, muy bien. Bajen la mano. De la actividad física. Vale. De la recreación. Listo. Vale, muy bien. Ok, listo. Esto es súper interesante porque el tema ambiental realmente no le concierne solo a la biología, a las ciencias naturales, sino también áreas como las nuestras, el deporte, la actividad física, la recreación. Entonces vamos a ver cómo son esas conexiones y que ojalá ustedes también puedan incorporarse en estas áreas porque es una realidad y es algo que debemos estar, ojalá todas las profesiones tenerlo presente, que es la cuestión ambiental. Entonces vamos con la primera diapositiva. No sé si se acuerdan, esto es del año pasado, ¿se acuerdan que tuvimos un racionamiento? ¿Ustedes cómo les fue con el racionamiento? Uy, ¿cómo era? Yo no vivo en Bogotá, pero sé que era una vez cada 15 días, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que funcionó eso? Que eso, ¿no? Porque yo veía en el norte lavando carros, también patios, con hidrolavadoras, no sé qué. Y de hecho, estadísticamente hablando, las localidades que más tenían racionamiento de agua eran la localidad de San Cristóbal, la localidad Rafael Uribe Uribe, la localidad, creo que Usme, pero había allí como una desigualdad, ¿no? Pero el impacto sí era terrible, ¿no? Cada 15 días, igual tocaba como bañarse, guardar el agua, bañarse a cocas. ¿Qué más hacían ustedes? No se bañaban, sí, también, válido. Uy, pero haciendo actividad física, bueno, complicado, entonces hay otras consecuencias, ¿no? Entonces hubo pues un racionamiento, eso se debió a, como vemos en esta imagen, estos son nuestros embalses, los que proveen el agua a Bogotá, y hubo una reducción significativa debido a cambios climatológicos que hacían que esto fuera inferior el agua. Entonces nos tocó hacer un proceso de racionamiento. Le damos clic, por favor. ¿Se acuerdan de esta imagen del 2004? La implicación que tienen en los embalses, en el embalse, este es el embalse de San Rafael en Chingaza, pues muchos animales al ver que no había agua, pues van migrando en búsqueda del agua. Entonces se vieron muchos ositos andinos caminando en busca de agua, de hecho se veían con sus osesnos que llegaban a las casas allá en la calera buscando agua. Pasamos al siguiente. Esta es una nota de una organización internacional que decía desabastecimiento en un país rico en agua, que es lo sorprendente, ¿cierto? Tenemos agua por todo lado, vamos a San Francisco, ¿conocen San Francisco? Que es hermosísimo, uno va por las veredas, sale el agua, o ¿conocen Chingaza? Buenísimo, vayan a Chingaza, que es hermosísimo ver cómo fluye el agua. Y uno se preguntaba cómo es que teniendo tanta agua, tenemos desabastecimiento, además porque llegaba a nuestras casas. En Bogotá, a pesar del racionamiento, podíamos abrir el grifo y llegaba, y siempre ha habido tanta agua, ¿no?, que nos bañamos todos los días. Eso no pasa en todas las partes del mundo. ¿Se han escuchado de eso? Que acá los latinos y en especial los colombianos como que nos bañamos todos los días. A mí me encanta bañármelo todos los días, pero en otros lugares del mundo no lo hacen por el tema del agua, ¿cierto? Además porque es muy caro y uno ve el recibo del agua acá. Realmente es económico, un recurso fundamental
y lo que pagamos es poco en comparación con lo que se paga en otros lados. Somos un país rico en agua, pero no sé si vieron las noticias, en La Calera había un conflicto con Coca-Cola, porque Coca-Cola pagaba, ay no recuerdo, como 2, 3 millones por coger el agua, nuestra agua, para producir Coca-Cola, mientras nosotros estábamos en racionamiento en Bogotá, pero la situación en los municipios era más grave. Allá sí es que es peor el acceso al agua. Si vamos a municipios como La Mesa, Mesita, cierto, rico por allá para vacacionar en las piscinas, allá esa gente tenía que racionarse varios días a la semana. Entonces la pregunta es esa, desabastecimiento en un país rico en agua. Siguiente, por favor. Ahí viene entonces, bueno, este es otro tema, monocultivos certificados como sostenibles generan conflictos sociales en Colombia. Tenemos una palabra que es la sostenibilidad, y yo creo que en sus proyectos de educación física, actividad física, deporte, uno siempre dice para aportar al desarrollo. ¿Y qué es eso del desarrollo? Y a veces le decimos para aportar al desarrollo sostenible o a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí han escuchado los objetivos de desarrollo sostenible? ¿No? Hay que buscarlos, porque cuando ustedes vayan a diseñar proyectos, porque ustedes, ¿cierto? Hay un gran porcentaje que diseña proyectos, uno tiene que aportarle a los objetivos de desarrollo sostenible. Y los objetivos de desarrollo sostenible nos hablan, por ejemplo, de la práctica regular de actividad física, de la reducción de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Del papel de estas áreas en la educación de calidad. Entonces, ahora el mundo, digamos, que le está apuntando a esos objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad se ha vuelto un término que lo volvemos o lo tenemos como un cliché. Vamos a hacer unas prácticas sostenibles, así como saludables, ¿cierto? Y nos aprendemos el discurso. La pregunta es si realmente lo estamos haciendo. Entonces, estos monocultivos es cuando sembramos una sola cosa en un gran terreno, pero resulta que la naturaleza, o más bien la agricultura, es como los seres humanos, ¿sí? ¿Se imaginan si todos fuéramos iguales? Sería un poco aburrido, ¿no? Un salón de clase en el que todo el mundo le dice al profe sí, 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 sí. A mí me parece supremamente aburrido. Y además de aburrido, nos genera desequilibrios. Entonces, en la agricultura, cuando sembramos una sola cosa, esto nos genera unos desequilibrios en la naturaleza, y lo que hace es traer algo que llamamos plagas o especies que abundan y que afectan los alimentos o afectan otras especies. Entonces, al tener muchos monocultivos que se supone son sostenibles, resulta que generan conflictos en los territorios. Conflictos como poca propiedad de la tierra para los campesinos. No sé si ustedes van aquí a Cibaté nomás, ¿cuánto vale un jornal de un campesino? ¿Saben? ¿Cuánto? Pónganle un precio, a ver. 180.000, no, eso no ganamos ni los profes. 25.000 pesos vale un jornal. ¿Y qué es un jornal? 4 de la mañana, vaya, cuide la fresa, fumigue, coseche y termine por ahí a las 4 o 5 de la tarde. Eso vale un jornal. ¿Cuánto nos pagan por un evento de recreación? Por ahí 60.000 pesos, 2, 3 horas nos dan refrigerio, ¿cierto? O si es en la noche, si es una fiesta, nos dan comidita y nos dan más cosas, ¿cierto? Un campesino, que es el que nos provee la alimentación, gana 25.000 pesos en nuestro país. ¿Listo? Grandes empresas generan conflictos sociales, así como lo que les decía de Coca-Cola. Vamos con la siguiente. En ese sentido tenemos acá, no me voy a detener mucho, vamos con la siguiente. Hay una cuestión en los estudios ambientales, y es que hablamos de sostenibilidad referido a desarrollo sostenible, que es algo así como: la naturaleza nos provee unos recursos, vamos a extraer esos recursos, pero no tanto para que no dejemos a nuestros hijos, nietos, bisnietos sin recursos. ¿Listo? Es decir, vamos a satisfacer nuestras necesidades sin sacrificar o sin poner en riesgo las necesidades, la satisfacción de las necesidades de futuras generaciones, ¿cierto? Es algo así como: no nos demos tan duro. Sin embargo, ese es el discurso de los ODS y ese es el discurso global. Pero hay otras alternativas que nos hablan como: uy, pero es que ahí vemos la naturaleza como siempre, extraer, ¿cierto? Cuando uno ve una persona, un animal, la naturaleza desde la extracción es saque, 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 ¿cierto? Como si tienen, no sé, una pareja y solo la quieren para plata.
ahí ¿qué pasa? Solo me interesa que me pague, uy, pasa rápido el tiempo. Ah, voy 10 minutos, listo. Entonces, solo queremos que nos compre, que nos pague, que nos gaste, ¿cierto? Esa persona no la estamos viendo como humano, desde la vida, desde el afecto, sino la estamos viendo desde el interés. Entonces, lo mismo pasa con la naturaleza. Entonces, la sustentabilidad, en español, les digo porque digamos que este discurso no se puede entender en inglés ni se puede entender en portugués porque ahí solo existe un término. En el caso del inglés, sustainability, que se refiere solo a la sostenibilidad. Pero en español sí tenemos la diferencia. Entonces decimos, esto de sostenibilidad es el discurso dominante, vemos a la naturaleza para extraer, y esto de sustentabilidad es podemos ver a la naturaleza como parte de nosotros mismos. ¿Listo? Entonces vamos a irnos por ese lado dentro de lo que sigue la ponencia. Vamos con la siguiente. ¿Qué es la sostenibilidad? Entonces, aquí lo que les digo, uso razonable de los recursos naturales para no agotarlos para las generaciones futuras. ¿Listo? Vamos a extraer, vamos a sacar, pero pasitico para que los demás no se queden sin recursos. En ese sentido, se crea el panel intergubernamental sobre el cambio climático en 1988 y ellos son quienes nos hacen los informes de cambio climático. Entonces, cuando decimos es que el cambio climático nos afecta, es porque detrás de eso hay un panel de expertos que analiza las situaciones globales, que analizan los fenómenos en distintas partes del mundo y nos dicen, estamos acabando con el planeta. ¿Sí? Que a la larga no es que vayamos a acabar con el planeta, creo que primero nos extinguimos como raza humana, porque la naturaleza se regenera. Básicamente estamos acabando con nuestra casa y con nosotros mismos. Entonces esto es la sostenibilidad. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí viene esa respuesta que es la sustentabilidad. Lo primero es que hablamos de construcción del desarrollo sostenible, de lo que les decía, no vamos a ver a la naturaleza o al ambiente como algo que nos provee y que nos da, ¿cierto? Como esa pareja que solo nos da plata o los papás que solo nos da plata pero falta allí el afecto, sino vamos a verlo como un ser vivo, como no solamente que nos provee, sino en una relación más horizontal. Y desde allí pues hay unas teorías que se han construido que se le llaman alternativas al desarrollo, como, no sé si han escuchado, el buen vivir, que fue por allá escrito en la Constitución del Ecuador, de Bolivia. Tenemos epistemologías del sur, que es decir, no todo lo que dice Europa o el norte global es lo que debemos hacer, sino hay comunidades, pueblos, por ejemplo acá tenemos muchas comunidades locales que tienen una relación distinta con el ambiente. Y postdesarrollo, que este es otro discurso que sale, o más bien lo que plantea acá es que el desarrollo es un discurso que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde se normaliza el mundo y se dice hay unos que son subdesarrollados y hay otros que son desarrollados. Básicamente, ¿en qué se diferencia? En que los desarrollados tienen más Producto Interno Bruto, mayor generación económica, mayor crecimiento tecnológico, mayor crecimiento económico y mayor alcance tecnológico. Y los que están subdesarrollados, pues somos nosotros, los que estamos a la línea del Ecuador, bueno, y otros países asiáticos, que tenemos menos ingresos y que tenemos menos tecnología. Sin embargo, la cuestión es que en esto, los países que están en el sur son los que tienen mayor cantidad de recursos naturales. Entonces, muchos de los productos que se generan acá, muchos de nuestros recursos van a parar a Europa, van a parar a Estados Unidos, porque ellos no tienen la materia prima. ¿Que viene de dónde? De la naturaleza. Entonces, por más tecnología, no tienen eso que nosotros tenemos. ¿Listo? En esa vía, la naturaleza pues se entiende como un sujeto de derechos. Nosotros hablamos de nuestras afectaciones como seres humanos, pero poco mencionamos a lo que se afectan los demás animales. Nosotros también somos animales, los otros animales y la demás naturaleza. ¿Ustedes tienen animalitos? ¿Mascotas? ¿Qué tienen? ¿Perritos? ¿Quién tiene perritos? Todos. ¿Gatos? Uy, hay más gaticos que perritos. ¿Vacas? Uy, no, que eso sí me da envidia. Cabras. ¿Alguien tiene cabra? No, ya, te envidio. ¿Listo? ¿Y ustedes creen, por ejemplo, ustedes creen que sus animalitos juegan? ¿Cierto que sí? ¿Ustedes creen que sus animalitos sienten? ¿Sí? ¿Ustedes creen una emoción? Pasó anoche con dos gaticas, una gatica la tenía yo a este lado
y la otra como que no soportó y se subió encima, pero casi que no cabía y se metió acá. Yo interpreto que eso fueron como celos marcando su territorio y ya se quedó ahí tranquilita, ¿cierto? Entonces los animales sienten, ¿sí? Los animales sienten, la naturaleza siente. Entonces eso es lo que nos dice esta propuesta de la sustentabilidad. Y además nos dice que las comunidades tienen unos roles con relación a la naturaleza. Cuando uno va, por ejemplo, en la población campesina, mi padre, por ejemplo, le tiene nombre a sus vacas y a sus terneros, ¿sí? Y él va y lo consiente y malcría a la vaca. La vaca no se deja ordeñar de nadie más si no le consiente la cabecita, si no le dice cómo estás, ¿sí? Yo me le acerco a esa vaca y la vaca se va. Entonces, las comunidades, y así pasa con las comunidades indígenas, con las comunidades negras, con las poblaciones locales que son las que tienen el día a día, ellas entienden que la naturaleza siente que la naturaleza tiene derechos, ¿listo? Y además, pues que hay unas realidades locales. ¿Saben quiénes son los que sufren más los cambios, los efectos del cambio climático? ¿Quiénes? Los pobres, ¿sí? Son los que más sufren, somos los que más sufrimos acá. Si vemos, quien más produce gases de efecto invernadero son los países industrializados y quienes más tienen los efectos de ellos son los países del sur, ¿sí? Y además son los que nos toca generar más maromas para poder soportar o para poder llevar y adaptarnos a esos efectos del cambio climático. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta las realidades locales, que es lo que nos dice la sustentabilidad. Vamos con la siguiente. En ese contexto, yo me pensé, yo soy licenciada en recreación, ¿cierto? Bueno, ¿y yo qué lugar tengo en toda esta carrera? ¿Cierto? Porque no estudié licenciatura en biología, tampoco es que me interese la licenciatura en biología. Entonces dije, voy a hablar desde el ocio. ¿Ustedes saben qué es el ocio? A ver, ¿qué es? ¿No ocio? Más durito, ¿cómo? Aprovechamiento del tiempo libre. ¿Y qué es aprovechar el tiempo libre? Si yo me quedo en mi cama acostada viendo el techo. Que el gusto, ¿cierto? Está relacionado con el gusto. Adelante, recreación. Gusto, ¿cierto? Gusto, placer, contemplación. Miren que esta pregunta la hago en otros contextos y yo pregunto qué es ocio y me dicen, es algo que tiene que ver con los huesos. No les miento. Yo no, eso es óseo, ¿cierto? Óseo. Porque el ocio ha estado más estigmatizado. En la sociedad en la que nos encontramos, lo que se prioriza o lo que se ha priorizado durante mucho tiempo después de la época industrial es el trabajo, ¿sí? Cuando a uno le dicen el trabajo dignifica o es que este es un vago, este no hace nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el trabajo es el que nos genera ingresos para poder consumir y para poder vivir en estas lógicas del mercado y en este desarrollo que tenemos. Entonces el ocio se ha relegado a un segundo plano, realmente. Si uno le pregunta a la gente, o cuando me dicen que estudié licenciatura en recreación, a veces hasta se ríen, ¿sí? Y me dicen, pero ¿eso qué es? ¿Eso cómo se come? O no sé si a ustedes les pasó en sus áreas, deporte, educación física, actividad física, que eso es todo lo lindo, todo lo chévere, ¿no? Y le dicen a uno, no, usted sí definitivamente tenía que estudiar eso es lo que tenía que estudiar. ¿Por qué? Porque de pronto no nos iba bien en algunas áreas o porque nos gusta hacerlo. Entonces pareciera que es difícil hacer lo que nos gusta en esta sociedad. Y ahí es en donde aparece el ocio. Entonces dije, bueno, ya sabemos el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente. Ya tenemos las consecuencias, ¿cierto? El racionamiento o ese sol que hace en Bogotá, ese sol no era así. Quienes son de mi época, no sé si recuerdan, pero el sol de Bogotá no era tan picante como está haciendo en este momento. Pero no somos conscientes, o sea, igual como que nos importa 5, como que seguimos, las basuras nos separamos, seguimos tomando Coca-Cola, seguimos, ¿cierto? ¿Eso para qué? Entonces yo dije, ¿qué pasa si vemos lo ambiental desde lo que nos gusta? Cuando nosotros logramos una conexión emocional o una conexión desde el gusto con algo, ahí no hay vuelta atrás, ¿cierto? O sea, creo que a todos nos pasa. Ustedes cuando van a hacer una tarea,
seguramente si es de el área que les gusta, si es un tema que les gusta, eso le fluye a uno, pero mejor dicho, se obsesiona, se emociona y ve videos en YouTube o TikTok, busca artículos, lo que sea. Pero cuando uno hace lo que no le gusta, no, uno le saca peros, procrastina, se levanta al escritorio, va a buscar algo de comer, se sienta, ve la serie, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor que ver el ambiente desde lo que nos gusta? ¿Listo? Eso es el ocio para la sustentabilidad. Y diseñamos una propuesta en la universidad que se basa en un pintor austriaco. Esto es una obra de un pintor muy reconocido que se llama Underbase, que ustedes lo ven, ¿no? Ustedes dicen, yo pinto más bonito. ¿Sí? Sin embargo, la lógica que tiene este autor pues es bien interesante. Él dice que lo ambiental debe atravesar desde nuestra epidermis, es decir, desde nuestra piel, desde la ropa que nosotros usamos, pues tiene unas lógicas de mercado. Nosotros no nos vestimos como nos vestimos porque sí, queremos usar Nike, Adidas, y no, nos cuesta a veces inclusive comprar aquí la ropa en San Andresito, que hay muy buena ropa, por ejemplo los jeans que son de tremenda calidad, porque no tienen una marquilla, ¿cierto? Y uno va a ver y el de la marquilla se le dañó en un año. Y el que compramos aquí en San Andresito, marca nacional, dura 10 años, ¿vale? Eso tiene unas lógicas de mercado, además de los colores, lo que nos dicen que es bonito y lo que dicen que no es bonito, lo que combina y lo que no combina. Entonces Anderbasser dice, lo ambiental también atraviesa la ropa. Y él era un crítico, si quieren pueden buscarlo ahí en Google o luego, cómo se vestía Anderbasser. ¿Me quedan? ¿Cómo se vestía Anderbasser? Como un loquito, cogía retazos y se tejía las ropas, los sacos, ¿sí? Porque iba en contra de la arbitrariedad de la ropa. Además, atraviesa la casa, él decía, la casa debe acercarnos a la naturaleza y no alejarnos. Nosotros debemos tener más ventanas que puertas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo ambiental, bueno, la identidad y la tierra, es decir, que lo ambiental parte de nuestra piel hasta la tierra. Tenemos que ver con lo ambiental. Yo creo que eso lo comprendemos muy bien en educación física, deporte y recreación, y ya les digo por qué. Vamos con el siguiente clic. Entonces diseñamos una propuesta para abordar lo ambiental desde distintas áreas. Vamos a darle harto clic porque esto creo que tiene harta cosita. Entonces decimos, lo ambiental para nosotros en la Universidad Pedagógica viene desde el cuerpo. Y por eso les decía, nosotros cuando pensamos en nuestro cuerpo estamos pensando en lo ambiental. ¿Sí o no? Si nosotros, o ustedes, yo creo que la vida le transforma a uno cuando empieza a estudiar estas áreas, porque se empieza a pensar el cuerpo, no desde lo estético, bonito y demás, sino de yo qué es lo que estoy comiendo, ¿cierto? Yo estoy haciendo ejercicio y a veces no lo hace uno siquiera por verse mejor o dentro de los parámetros, sino porque le da a uno tranquilidad, ¿no? O ustedes qué sienten cuando hacen ejercicio. ¿A ustedes les gusta el ejercicio, montar bici, patines? No estoy hablando solamente del gimnasio, sino todo. Uno siente que se activa el cuerpo. Y eso es una conciencia ambiental, nuestro cuerpo, nuestro cuidado de sí. En la universidad, les cuento, tenemos varias facultades y en todas las facultades fuman un montón dentro de la universidad. Y el profe Oscar me va a decir si es mentira, pero fuman en todas las sedes, que uno va por el pasillo y el olor a cigarrillo. La única facultad en donde se respeta el cuerpo y el cuerpo del otro es en la Facultad de Educación Física. Allá no se fuma dentro de la facultad. ¿Por qué? Porque dicen, y si fuma alguien, un estudiante, un profe, le dice, hermano, no fume porque es que bueno, haga usted lo que quiera con su cuerpo, pero me está afectando a mí. Eso es una conciencia ambiental y eso la tenemos en nuestras áreas, ¿sí? Esa conciencia, o sea, yo sé que así nos tomemos una Coca-Cola, nos vamos a decir, uy, no, es la única y ya, ¿cierto? No solamente, fíjense que eso nos lleva a prácticas que son ambientales. Vamos con la siguiente. Entonces partimos del cuerpo, del hogar, la universidad, ¿cierto? La ciudad, la región y el planeta. Todos esos territorios están interconectados. Si yo cuido mi cuerpo, voy a hacerlo también en mi casa y seguramente con mi familia también lo voy a decir. Esas prácticas se van llevando y lo vamos a tener en la universidad porque vamos a crear esos espacios y eso va a aportar al planeta. Siguiente. Hay también hartos clics. Entonces, nosotros relacionamos lo ambiental o lo comprendemos desde distintas disciplinas.
Lo ambiental desde el concepto, desde lo epistemológico, desde lo conceptual, desde el ser, quién soy, desde lo cultural, desde lo lúdico, estético, económico, bueno, esto es desde donde podemos comprender lo ambiental, pero hay un pétalo que es el que propongo, que es el del ocio. ¿Cómo comprendemos desde el ocio lo ambiental o cómo aportamos a lo ambiental? Siguiente. Bueno, siguiente se lo podemos pasar acá. Entonces, aquí va la propuesta. Esto es lo que normalmente se encuentra en los libros de texto sobre ocio ambiental. ¿Qué dicen? Tenemos del ocio unas dimensiones. Cuando nosotros tenemos prácticas de ocio, no son aisladas, sino solo responden a mí. Mis prácticas de ocio obedecen a un contexto, a un entorno social, a unas prácticas culturales y también es un hecho político. Cuando nosotros decidimos, o cuando yo decidí estudiar licenciatura en recreación, quise ir en contra de muchas cosas, en contra de que la buena vida o que el buen vivir se da desde áreas, no sé, como el derecho o áreas respetables, entre comillas. Eso es una decisión política. El hecho de que mi vida sea en torno, bueno, trabajo, ¿cierto? Pero también tengo una lógica de disfrutar y de que la vida no se me vaya de las manos solo en el trabajo, eso es una apuesta política. Ahí le estoy diciendo al sistema, yo puedo ser feliz, no solo desde la lógica del mercado, desde lo económico, sino desde el gusto intrínseco o desde lo que está dentro de mí, que es el gusto por la naturaleza, por el juego, por lo esencial de la vida que no requiere recursos materiales o que no requiere lo económico. Eso es una apuesta económica. Y cuando hablamos de ocio ambiental, entonces decimos, pueden ser prácticas al aire libre o en contacto con la naturaleza. En deporte, actividad física, y por eso les digo, se hace un montón. De acá, supongo, hay un gran porcentaje que les gusta el senderismo, ¿no? Yo tengo colegas de educación física o deporte que tienen empresas de senderismo. Han visto que después de la pandemia se desató los, ¿cómo es que le dicen? Los trepamontes, ¿cómo eran los? Se me olvidó la expresión. Que les gusta, están los planes de vamos en senderismo y vamos por los cerros y vamos a hacer caminatas y vamos a conocer la piedra colgada, ¿cierto? ¿Por qué eso? Porque estuvimos encerrados 2 años, no podíamos esperar que la vida siguiera igual, porque empezamos a valorar que el estar afuera, el respirar, el ver un árbol, eso nos da vida. Y eso lo podemos hacer de nuestras áreas. Eso sería ocio ambiental. Y si lo hablamos en términos económicos, ¿ustedes creen que eso no genera ganancias o no genera recursos? Por supuesto. ¿Y estamos generando conciencia ambiental? Sí, si lo hacemos correctamente, ¿no? Y vamos a la siguiente, que es nuestra propuesta, que es el ocio para la formación ambiental. Siguiente. El ocio, bueno, este es ocio ambiental, perdón. Experiencias de ocio nos permite eso de ir a caminar por los cerros, de hacer las caminatas y demás, nos permite una admiración al entorno. Y eso lo podemos ver en nuestras redes, ¿no? Hacemos una caminata y subimos las fotos más hermosas, contemplamos el paisaje, ¿cierto? Nos permite admirar el entorno, pero además nos genera unas conductas proambientales. Yo soy de las que piensa que cuando viajamos, cuando tenemos la experiencia, podemos tener una mayor sensibilidad al ver el contacto con los animales. Sin embargo, esa debe ser una práctica intencional, porque también vemos aquellas prácticas en las que nos vamos con, no sé, la otra vez vi a un grupo de moteros que entraron al páramo de Sumapaz. Eso no tiene nada de ocio ambiental, ¿listo? ¿Por qué? Porque la afectación que se genera en el ecosistema es terriblemente alta. Vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. Ya casi vamos a terminar. ¿Y se acuerdan el modelo que les había planteado de Onderwasser? Desde ahí surge esta propuesta que es el ocio en el modelo de la flor. Esto quiere decir que cuando pensamos una propuesta ambiental desde la recreación, desde el deporte, desde la educación física, lo que queremos es que exista una relación profunda con el entorno. No solamente vamos y caminamos, sino podemos ir, sentir. Ahorita hay muchas prácticas, yoga, tai chi, que nos permiten conectarnos con la naturaleza. Y esto se hizo más popular, vuelvo y digo, después de la pandemia, que estuvimos encerrados y aprendimos a valorar lo que es estar en contacto con el entorno. Esto nos permite, o también una propuesta de ocios del modelo de la flor, es desde la interdisciplinariedad, desde el deporte, pero también trabajar, no sé, con licenciados en biología, ahí sí,
con otras áreas desde el arte. Entonces nuestro grupo en la universidad está compuesto por profes de artes, profes de educación física, profes de ciencia y tecnología, y todos hacemos cátedras o sesiones en donde desde nuestras áreas enseñamos el tema ambiental. Entonces, si ustedes van a tener propuestas de ocio en lo ambiental, chévere que se unan con profesionales de otras áreas, que se enriquezca esa mirada de lo ambiental. ¿Eso que nos permite? Pues la formación ambiental. La formación ambiental es algo que deberíamos tener todos los profesionales, todas las personas que, de hecho, todos los ciudadanos deberíamos tener una formación ambiental. ¿Qué es formación ambiental? Cuestiones mínimas que nos generan esa conexión con el entorno, pero además un respeto hacia el entorno. No estoy hablando de acciones como vamos, no es que toca irnos a ir a la montaña, ser ermitaños, sembrar nuestra comida, el vegetarianismo. Esas son formas que también son válidas, pero nosotros lo podemos hacer desde nuestro entorno. Si ustedes van a diseñar actividades, material didáctico, por ejemplo, para sus clases, ¿por qué comprar todo el material o gastarlo solamente en una sesión y ya está? ¿Por qué no crear material que sea más duradero? ¿Por qué no explorar otros materiales? Hace poco me trajeron un juego del Amazonas y es parecido al bádminton. ¿Recuerdan el bádminton? Y lo hacen con una tusa de mazorca. Totalmente artesanal. Y tiene un efecto maravilloso. Me dijeron, esto pues porque usted está en la huerta, vea este juego que le trajimos para que sea el juego de la huerta. Y me pareció fascinante. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos otros materiales que pocos son duraderos, desperdicio del agua, bueno, sumado a lo que le hacemos a nuestro cuerpo. Y que sean experiencias transformadoras. Todas estas acciones que podemos hacer desde nuestras áreas, créanme que van a ser transformadoras. ¿Por qué? Porque nos conectan directamente con el gusto, con el placer, con lo que nos gusta hacer. Si nosotros le enseñamos a los niños desde el ocio, en esa conexión con el ambiente, créanme que va a ser transformador y va a ser más significativo que decirle, si no hace eso, lo castigo. O si no, darle el sentido que tienen esas prácticas de ocio. ¿Listo? Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Tengo más, pero me demoro otra media hora. Muchas gracias. Un segundo. ¿Quiénes se levantaron? Necesito la vocera que me estaba escribiendo ahorita. ¿Qué ficha es? Venga, un momentico, por favor. Bien. Mucha atención antes de darle paso a nuestra maestra de ceremonia. Después de esta ponencia, vamos a pasar a la sección de póster, pero este espacio va a estar disponible para que ustedes ingresen más o menos hasta la... Más o menos hasta la 1 de la tarde. ¿Listo? A la 1 de la tarde ustedes vuelven acá porque tenemos el taller de un patrocinador que es Sinermed. Sinermed va a hacer un taller, un ejercicio práctico, ¿sí? Con unos instrumentos que tiene el laboratorio del centro de formación aquí. Y ese taller va a tener el análisis de datos aquí mismo. Entonces es un ejercicio práctico para quienes están en entrenamiento deportivo y en actividad física, aprovechen ese conocimiento, ¿vale? Entonces, vamos con la última ponencia, esta ponencia, perdón, y después de eso vamos a pasar al espacio de póster con el acompañamiento de nuestros compañeros de la ficha 3141886 de gestión de servicios recreativos, ¿vale? Muchas gracias. Hola, ahora sí. Sí, recordarles también que pues estos pósters son efectivamente los programas en actividad física, entrenamiento deportivo y gestión de servicios recreativos. ¿Listo? Entonces, para dar en este ciclo, en este momento, a nuestra última ponencia de la mañana de hoy. La ponencia se llama Neurociencia aplicada al aula, evidencias desde el modelo Brain Target Teaching, perdón por mi inglés.
y está a cargo de Ángela María Figueroa Palacios. Quiero contarles un poquito de Ángela. Ángela es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas y magíster en Educación Física. Ella es graduada de la Universidad Libre y actualmente cursa su segunda maestría. Por favor, recibimos a Ángela con un fuerte aplauso. Hola, muy buenos días a todos. Primero, agradecerles al SENA por este seminario y por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo lo que fue mi proyecto de grado y las evidencias que encontré en mi proceso investigativo durante mi proceso durante la maestría en Educación Física. Como ya le dijimos, mi nombre es Ángela Figueroa, soy estudiante en estos momentos de la maestría en Educación en la Universidad Libre, hago parte del semillero Neuroactivos en la línea de Bioética, Mujer y Deporte. La ponencia se titula Neurociencia aplicada al aula, evidencias desde el modelo Brain Targeted Teaching. Esto quiere decir que es la enseñanza centrada en el cerebro, en cómo aprende nuestro cerebro. Siguiente, por favor. Bueno, el contenido que se va a manejar durante la presentación es la problematización, la metodología, la fundamentación teórica, la propuesta, los resultados y las conclusiones de lo que fue todo el proceso de investigación. Siguiente, por favor. Bueno, espero que se vea un poco, ¿se alcanzan a ver ahí más o menos los resultados? Bueno, los resultados del ICFES durante los años 2021, 2022 y 2023, en lo que tiene que ver con las líneas de educación física, tuvieron un promedio sobre 139, gracias, sobre 139, 138, 140. Tenemos que tener en cuenta que el puntaje de las mediciones del ICFES está entre 0 y 300. Si está sobre 140, 138, podríamos decir que está en ¿qué? Como en el medio, ¿cierto? Estamos en la medio de la puntuación que tiene en total el ICFES. ¿Qué podemos ver? En las pruebas Saber Pro, ¿qué podemos observar? Que el grupo de referencia, que son los que tienen que ver con la línea de educación física, se está en la media del promedio y podemos ver la Universidad Libre. Entonces, de acuerdo a eso, me surgió la necesidad de averiguar cómo estábamos nosotros, el programa de educación física también, frente a los resultados que se estaban viendo a nivel nacional. Como podemos ver, también se mantiene, digamos, el mismo puntaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a competencias genéricas, y por favor, puedes correr un poco más hacia este lado. En competencias genéricas y competencias específicas, donde ya se evalúa en la educación lo que es evaluar, el formar. ¿Puedes bajar un poco? Aquí, por favor. Listo. El enseñar, evaluar y formar también se está sobre la línea media, sobre el puntaje medio, que es sobre 150. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes que están ya a puertas de graduarse de su proceso académico profesional en las pruebas Saber Pro, pues están saliendo con algunas dificultades o necesidades, digamos, dentro de su aprendizaje. Esto, como lo digo, no es solo a nivel de la universidad, sino a nivel nacional. Esta problemática me llevó a mí a pensar, pues investiguemos dentro de la Universidad Libre qué es lo que está pasando y que los estudiantes cómo están percibiendo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que decidí, siguiente por favor, desarrollar un cuestionario donde se le preguntaba a los estudiantes sobre este proceso académico que están teniendo dentro de su formación en la universidad, en el programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Allí podemos ver que a los estudiantes se les dificultaba este proceso académico en asignaturas teóricas. Siempre se ha dicho que los estudiantes en educación física obviamente aprenden de manera más kinestésica, moviendo actividades, ¿cierto? A nosotros nos gusta mucho la práctica. Aun cuando yo no soy licenciada directamente en educación física, pues toda mi vida he practicado deporte de rendimiento, toda mi vida he estado, digamos, envuelta en todo el ambiente, digamos, de la recreación, del deporte, por lo que también mi manera de aprender es eso, el movimiento. Yo me considero también una persona que aprende de manera kinestésica. Entonces podemos ver que a los estudiantes se les dificultaba también estas asignaturas teóricas. Dentro de estas asignaturas teóricas tenemos fisiología de la actividad física,
morfología y análisis de movimiento, que tienen que ver con el área de ciencias de la salud. Pues porque vemos unas temáticas que son un poco pesadas, ustedes también las ven, ¿cierto? Entonces consideremos que porque ya tiene que ir con lo de la biología, un poco también de todo de la fisiología, entonces son varios términos que como que se complican un poquito, ¿verdad? Como factores vemos que el hábito de estudio, la motivación por la asignatura y conocimientos previos con los que llegan a afrontar esa nueva asignatura también como que complejizan un poco ese aprendizaje. Y con la referencia a los docentes, para ellos era un poco también, le generaba dificultad a ellos en el aprendizaje, la metodología, las estrategias de evaluación y los recursos didácticos de los que hace uso el profesor cuando está dando la asignatura. Entonces, ¿qué nos llevó a hacer, qué nos llevó o qué me llevó finalmente a trabajar dentro de la investigación? Es trabajar la motivación de los estudiantes dentro de la propuesta pedagógica que yo iba a plantear. Siguiente, por favor. Lo que me llevó a proponer esta pregunta de investigación es que cuáles son los efectos de una propuesta pedagógica basada en el modelo BTT sobre la motivación de los estudiantes en estudiantes universitarios. Como objetivo general era establecer los efectos generados para la implementación de la propuesta basada en el BTT sobre la motivación de estudiantes universitarios y posterior pues ya establecí los objetivos que era identificar los niveles que tenían los estudiantes de la motivación de los estudiantes pertenecientes al componente de ciencias aplicadas, consolidar la propuesta que fuera más efectiva para ese grupo de estudiantes, implementar la propuesta ya diseñada basada en el BTT y ya evaluar finalmente los niveles de motivación con los que están los estudiantes luego de la implementación. Siguiente, por favor. Como antecedentes tenemos el Ministerio de Educación, antecedentes de la problemática, en un sistema que maneja el Ministerio de Educación, donde hace el seguimiento a los estudiantes que desertan de las carreras de educación superior. Se evaluó que 1 de cada 3 estudiantes, que es muy alto, 1 de cada 3 estudiantes deserta de la carrera profesional debido a diferentes factores, entre ellos la motivación, que la institución donde entraron a estudiar de pronto no cumplió las expectativas que ellos tenían o la carrera no cumplió las expectativas que ellos tenían frente al proceso que buscaban tener en su formación. Y la OCDE, como hablaba la compañera anteriormente, habla de los objetivos de desarrollo sostenible, entre esos el objetivo 4 habla de la educación de calidad, de cómo se debe trabajar para el año 2030 buscando que los docentes tengan diferentes metodologías en cuanto a su enseñanza y que los estudiantes vean en los docentes también una alta cualificación. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el desarrollo investigativo. Se inició en junio del 2023 con la búsqueda de información y finalmente terminó en diciembre de 2024 ya con los hallazgos y los análisis de los resultados que encontramos. Así rápidamente, ahí podemos ver la elaboración del cuestionario, los análisis, el diagnóstico general y el diagnóstico final. Estoy pasando rápido para tener más tiempo en la última parte. Este es el esquema general que se manejó durante la investigación, donde tenemos la pregunta y el objetivo general y los específicos, donde se trabaja cada una de las fases que se llevaron dentro de la investigación. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. En cuanto a las fases, van con los objetivos que se plantearon, la tarea principal y la tarea derivada. Aquí rápidamente les quiero mencionar las tareas que se elaboraron o las tareas que se llevaron a cabo para realizar la investigación. Primero, obviamente se tuvo que hacer el cuestionario que les mencioné anteriormente para mirar cómo estaba este proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Luego de definir que se iba a trabajar la motivación, ¿qué buscamos? Reuniones con los docentes, con quienes se podía trabajar dentro de sus asignaturas, porque yo no iba a ser la docente líder, yo iba a estar acompañando al docente líder dentro de su asignatura para hacer la aplicación o la intervención con el modelo. Entonces, obviamente esto llevó a unas reuniones que docentes podían pues darme ese permiso para poder acompañar la asignatura.
Luego de la reunión y que el docente aceptó que yo pudiera trabajar con él, ya se comenzaron a hacer también observaciones para saber cuál era la mejor metodología o cómo podía yo llevar el desarrollo de estas intervenciones con el grupo y también obviamente la temática que el profesor iba a manejar dentro de la asignatura. Siguiente, por favor. Como metodología, la metodología de la investigación, como ya lo mencioné, la muestra fueron los estudiantes de la Universidad Libre, del programa de Educación Física, Recreación y Deportes, que hacen parte de, como grupo experimental, el grupo, el grupo experimental, Fisiología de la Actividad Física, y grupo control, Análisis del Movimiento. Entonces vamos a tener grupo control, grupo experimental. Dentro de la investigación se lleva la investigación acción educativa planteada por Restrepo, que tiene 3 fases, que es la deconstrucción de la práctica, la reconstrucción de la práctica y al final la reflexión de la práctica o de lo que se llevó a cabo. Esto es importante porque la investigación acción educativa nos dice que nosotros como docentes también somos investigadores dentro de nuestro espacio educativo, ¿cierto? De nuestro contexto, dentro de nuestra práctica. Entonces, como nosotros tenemos una manera de enseñar, pero también es importante que reflexionemos sobre esta manera de enseñar, si necesitamos hacer cambios, que no está mal, reforzar lo que nosotros consideramos que está bien y mirar si esto funciona. Si funciona, lo mantenemos, si no, volvemos a hacer estas reflexiones para ver si hay necesidad de hacer cambios dentro de nuestra práctica como docentes. Esto es importante porque ustedes también van a llegar a hacerlo, ¿cierto? Ustedes van a llegar a ser también docentes, independientes si lo hacen en aula, en clubes, en diferentes espacios donde ustedes vayan a estar. Entonces es importante que siempre estemos en esa continua reflexión de nuestra práctica y nuestro saber pedagógico. En cuanto al método, diseño y alcance, el método es mixto, cualitativo-cuantitativo, es cuasi experimental porque, como les comenté, no se escogió la muestra de manera aleatoria, sino que fue por conveniencia, ya que el docente líder que estaba con el grupo de fisiología también era el docente líder del grupo de análisis de movimiento. El alcance es exploratorio secuencial porque, como nos lo propone Croswell, primero se hizo una recogida de datos cualitativos y posterior fue una recogida de datos cuantitativos. Se va a tener grupo control, grupo experimental, en momento pretest, posttest. Siguiente, por favor. Bueno, como fundamentación teórica, tenemos los componentes que maneja el modelo Braid-Taggart-Teaching y también tenemos lo que es las diferentes teorías de motivación que se trabaja a nivel educativo, podríamos decirlo. Entonces, estas diferentes motivaciones hablan del interés que el estudiante tiene para llevar a cabo un aprendizaje exitoso, ¿verdad? O sea, yo estoy estudiando y estoy aprendiendo, ¿es por qué? ¿Qué finalidad yo tengo frente a ese proceso académico que estoy llevando? O frente a determinada asignatura también puede ser. Yo puedo estudiar porque es la carrera que más plata está dando en estos momentos, entonces me voy a ir por esa carrera, ¿cierto? O puedo estudiar ¿por qué? Porque es lo que yo amo, porque yo quiero enseñar, porque quiero que las personas tengan mejores estilos de vida, ¿cierto? Porque quiero formar deportistas a alto rendimiento, no sé, o sea, podemos tener muchas razones de por qué nosotros queremos estudiar y pues quienes estamos acá, esta carrera que tiene que ver con la educación física, la recreación y el deporte. ¿Listo? En cuanto al modelo, siguiente por favor. En cuanto al modelo, se manejan 6 componentes y acá sí quiero demorarme un poquito más porque me parece que es lo importante porque fue el corazón de lo que fue la propuesta de intervención que se manejó durante la investigación. Cuando hablamos del primer componente, que es establecer el clima emocional de aprendizaje, ahí puse algunos ejemplos que maneja el modelo, de que se tiene que manejar un lenguaje adecuado dentro de nuestro quehacer como docentes, incluso nosotros como estudiantes también en el contexto en que nos manejamos. Entonces, tener un lenguaje adecuado es importante porque a nivel cerebral, el estar tranquilos, en sentirnos en confianza, sentir que el docente se preocupa también porque nosotros tengamos un proceso de aprendizaje adecuado, pues baja esos niveles de cortisol. Entonces no estamos tan estresados,
a veces de la casa, de la calle, llegamos ansiosos, llegamos con problemas, pero encontrar en el aula, en el salón, un lugar tranquilo, un ambiente tranquilo, donde pues se manejen las emociones positivas, pues hace totalmente un cambio total dentro de lo que va a ser ese proceso, de lo que se va a ver ese contenido específico en esa clase, ¿verdad? Pero si llegamos ansiosos y llegamos y encontramos un docente que también nos va a tener aquí arriba esas emociones no tan positivas, que vamos a estar ansiosos, preocupados, pues eso nos va a generar más estrés. Entonces, ¿qué buscamos? El modelo desde este planteamiento, este primer componente nos pide que manejemos esas emociones positivas dentro del salón. Podemos manejar humor, teniendo mucho cuidado de no hacer bullying de pronto, de llegar al otro extremo que el docente de pronto hace una chanza, pero pues se lo toma personal a alguien, entonces hay que tener... Hola, hola. Hola, ¿sí se escucha? Sí, ¿cierto? Importante también manejar el humor. Se habla de test de la temperatura emocional, entonces es importante saber cómo llegan nuestros estudiantes a clase, ¿cierto? Porque si están indispuestos, pues toda la clase se va a manejar así, ¿cierto? A veces es importante que de pronto no todos están mal, pero hay algunos estudiantes que uno los ve con problemáticas, entonces está bien, no está mal que nosotros nos acerquemos a los estudiantes, porque precisamente eso afecta su proceso de aprendizaje. Tener una cercanía con los estudiantes, contarles algunas anécdotas dentro de la clase que estén relacionadas de pronto con lo que estamos viendo, ¿cierto? Es determinada temática y lo podemos relacionar con lo que estamos viendo, con alguna anécdota en la vida, pues también se permite ese acercamiento y sobre todo mirar ese contexto de manera más realista. En cuanto a la creación del entorno de aprendizaje físico, se habla del espacio que manejamos dentro de donde estemos dando nuestra asignatura, donde estemos llevando la clase. Es importante también cambiar de espacios. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro busca siempre la novedad. Cuando estamos expuestos a tiempos prolongados o espacios prolongados a un mismo estímulo, ¿qué va a hacer nuestro cerebro? Buscar otras alternativas, mirar por la ventana y está pasando algo por fuera del salón, entonces me distraigo viendo hacia afuera, ¿verdad? O el compañero allá está hablando, entonces estoy poniendo cuidado porque ya no le estoy prestando atención a lo que se está llevando en la clase. Entonces, ¿qué es importante? Que durante determinados espacios hagamos diferentes actividades, hagamos que los estudiantes se muevan. Aquí se habla mucho también del movimiento dentro de la clase. ¿Por qué? Porque al movernos, ¿qué se mueven? Al caminar, al desplazarnos por el salón. Hay un movimiento muscular, ¿verdad? Nuestros músculos empiezan a moverse. Ahí empieza a generarse proteína en la sangre. ¿Y qué pasa con esta proteína en la sangre? Mejora procesos cerebrales, ¿listos? Mejora la sinapsis cerebral, que es la conexión que tenemos entre neuronas. Entonces, es importante que también tengamos espacios donde los estudiantes puedan movilizarse, que haya buena ventilación. Si hay buena oxigenación también, ¿qué pasa? Ay, ¿no? ¿Qué? Por acá lo dijeron. ¿Qué? Hay mejores procesos cerebrales, ¿cierto? Pienso mejor, las ideas fluyen más. Cuando hay partidos de fútbol en altura, ¿qué pasa? Se empiezan a tomar malas decisiones a veces, ¿cierto? Se cometen errores, porque precisamente porque esa falta de oxigenación hacen que no hayan las conexiones y no haya esa oxigenación cerebral. Entonces, miren cómo está asociado esa manera en que los estudiantes aprenden con los espacios que nosotros manejemos. Entonces, es importante también tenerles espacios, abrirles las ventanas, que haya buena iluminación. Si hay mala iluminación, ¿qué se empieza a afectar? La melatonina. Entonces empiezan con sueño, empieza uno a cabecear, ¿cierto? Entonces es importante que los salones también estén muy iluminados o llevémoslos afuera del salón. Si es una clase que ya es muy tarde, que los estudiantes vienen de pronto un poco más cansados con alguna carga, pues vamos y los llevamos a otro espacio a dar la asignatura donde ellos puedan estar un poco más concentrados en lo que estamos haciendo. En cuanto al diseñar el aprendizaje, la experiencia del aprendizaje, se refiere a cómo nuestro cerebro no toma ideas totalmente globales y las encasilla de manera lineal. Es una idea global y nuestro cerebro tiene que hacer conexiones con diferente información, ¿cierto? Y las cruza. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros cuando le enseñemos a los estudiantes, les enseñemos de qué manera la información que yo les estoy dando está conectada con la información que les he dado antes. No son temáticas sueltas. El ejemplo que da Hardiman, que fue la que creó el modelo, dice, es como querer armar un rompecabezas sin tener la imagen.
Entonces el estudiante tiene que saber cómo se conecta esta temática con esta y con esta y con esta para que armen esa idea general y así se consolide el aprendizaje de lo que están viendo. En cuanto a la enseñanza para el dominio de contenidos, habilidades y conceptos, hace la referencia en cómo nosotros podemos hacer para que ese aprendizaje se consolide en la memoria. Entonces habla de la memoria sensorial, que es la que dura pocos segundos. A través de nuestros sentidos, obviamente, nosotros percibimos el mundo. Entonces, ¿cómo a través de la memoria sensorial? Dura segunditos, ¿cierto? La memoria a corto plazo, ¿qué hace? También dura un poco más, pero se tiende a olvidar rápido, a menos que nosotros estemos recuperando de manera seguida, digamos, esa información. Y como la memoria a largo plazo, que es lo que nosotros queremos conseguir, puede durar días, meses o años, pero es importante que se vuelva a recuperar. Entonces, si nosotros queremos evaluar algún aprendizaje del estudiante, es importante que lo hagamos a los 2 meses, más o menos, que es de lo que habla en el modelo, y que anteriormente se haga un repaso de esa información. No es que les di el primer estímulo, esa primera información, dentro de 2 o 3 meses lo evaluemos cuando no se ha vuelto a recuperar esa información ni se ha hecho repaso de esa información. Entonces es importante porque de esa manera se consolida, a través de las repeticiones que se consolida la información en el cerebro. Enseñanza para la extensión, este es uno de los componentes que más me gustaba porque se habla de la importancia de darle al estudiante las opciones de escoger cómo presentar ese conocimiento, ese aprendizaje que ellos han tenido. Porque a los estudiantes tenemos que estimularles la creatividad, ese pensamiento divergente, no solo pedir que evidencien el conocimiento a través de ensayos, a través de exposiciones, o sea, si es de una sola manera y que solo lo proponga el docente. Es importante que el estudiante diga, yo quiero hacer determinada presentación para demostrar cómo yo, eso que aprendí, lo aplico a la vida real. ¿Y eso qué hace? Que el estudiante tenga que ser un poco más crítico, que tenga un conocimiento apropiado de aquello que va a presentar, ¿cierto? Porque si yo quiero hacer de determinado tema, como lo hicimos en la asignatura de fisiología, como al final de semestre ellos tuvieron que escoger si hacían, ellos propusieron, perdón, unos escogieron hacer un podcast, otros una representación, una escenificación. Entonces, ¿cómo puedo presentar, por ejemplo, los sistemas energéticos en una puesta en escena? Y lo hicieron. Entonces, esa es la libertad que uno diría en fisiología. No se pueden manejar esos escenarios, no se puede dar esa oportunidad y sí se pueden dar. Podcast hicieron también. Entonces, es darle la libertad a los estudiantes porque eso los lleva a exigirse un poco más en cuanto a lo que están aprendiendo. Y por último, evaluar el aprendizaje es buscar otras maneras de evaluar el aprendizaje, ya que se tiene que hacer no al final de la unidad o del semestre, sino que se tienen que hacer evaluaciones continuamente, tanto en ese proceso de reflexión e interacción con los docentes, con el estudiante, de cómo el estudiante está llevando su proceso, le está gustando cómo estamos llevando el proceso, si no, entonces miremos cómo podemos solucionar. Porque la finalidad de la evaluación no es demostrar usted sabe, usted no sabe, de si pierde la materia o no pierde la materia. Es cómo entre el docente y el estudiante podemos trabajar para que se lleve a cabo esa finalidad, ese objetivo que se tiene en la clase. ¿Listo? Entonces, se puede tener opción del portafolio, que es también una herramienta que el estudiante puede tener para que revise cómo fue su proceso y ojalá siempre sea de mejora ese proceso de cómo fue mejorando a través de los cortes, a través del semestre. ¿Listo? Siguiente, ya aquí voy a rapidito a las conclusiones. Estos más o menos fueron las 10 sesiones que hicimos donde trabajamos actividades que bajaran el estrés de los estudiantes, como les dije, todo en unas donde podían hacer una puesta en escena, lo que ellos quisieran, la propuesta que ellos quisieran, pero obviamente manejar las temáticas que estuvieron durante el semestre. También hubo Pintemos al compañero, que era Pintemos a un compañero, estábamos viendo, en la que era de Pintemos a un compañero, era explicar un músculo, pintarnos sobre un compañero y hacer la explicación de cómo era ese sistema muscular. En cuanto a la ambientando el espacio, fue otros espacios que manejamos también. Bueno, más o menos lo que yo les comentaba ahorita del modelo, cómo lo aplicamos dentro de la estrategia
ha manejado también, obviamente con las diferentes teorías que les mencioné en el marco teórico. Siguiente, por favor. Este fue el cuestionario que utilizamos para hacer el pre y el post. Se llama cuestionario de autorregulación del aprendizaje, que mide dos dimensiones: la autónoma y la de control. La autónoma, como les explicaba anteriormente, era ese interés realmente de cómo eso que estoy aprendiendo, lo que yo estoy haciendo realmente me va a favorecer en lo que yo quiero lograr, que es un aprendizaje exitoso. Y ya la dimensión de control es cómo es afectado por factores externos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Acá rápidamente el análisis estadístico que se utilizó fue la prueba estadística no paramétrica U de McWhirter. En esta encontramos cinco ítems dentro de la escala dentro de los ítems del cuestionario que tuvieron significancia estadística. Siguiente, por favor. Vamos rapidito. Siguiente. Dentro de los efectos que encontramos que produjo la intervención en los estudiantes es que tuvieron una mayor comprensión del contenido, se preocuparon obviamente más por ese aprendizaje que manejaran pues a conciencia, que saben cómo van a hacer uso de ese aprendizaje que tuvieron, y esa percepción de tener ese aprendizaje como reto para ellos, como yo les decía, para llevar a cabo ese aprendizaje exitoso. Los estudiantes durante las clases que se manejaron con ellos, al final también se les dio ese espacio donde tenían precisamente esa reflexión con el docente, que me pareció muy bonita porque eran espacios que ellos no tenían. Con el docente decían que precisamente el poder ellos mismos opinar sobre cómo se iba a llevar la clase, sobre cómo se iban a manejar los contenidos, las evaluaciones permitía que tuvieran, digamos, afianzaran un poco más ese interés y ese gusto por la clase que era fisiología de la actividad física. Se observa una mayor disposición del grupo al docente líder, y también un cambio que me pareció muy interesante cuando le hice la entrevista final al docente, era que él también se permitió implementar otras metodologías de evaluación, y que esas mismas metodologías que trabajamos ahí durante el proceso de investigación, él iba a seguir aplicándolas. Entonces, mire cómo desde ahí lo que yo les decía, esa reflexión de nosotros como docentes, al ver yo qué puedo mejorar, aun cuando podemos llevar muchos años llevando esa misma metodología, cómo nosotros dentro de esa misma reflexión podemos realizar cambios. Y no está mal, sabemos que cada vez obviamente los estudiantes tienen otros requerimientos, otros intereses, entonces asimismo nosotros como docentes tenemos que comenzar a evolucionar, ¿listo? A realizar esas reflexiones. Siguiente, por favor. Estas fueron algunas de las reflexiones que dieron los estudiantes al finalizar el semestre. Voy a leer algunas rapidito. Me facilitaron el conocimiento con diferentes metodologías y actividades. Los temas vistos en clase son primordiales para la formación como futuros docentes, ya que estos proporcionan herramientas necesarias para diseñar programas de ejercicios seguros y efectivos. Mire que ya ellos empiezan a proyectar, ellos ya empiezan a proyectarse a futuro, y cómo eso que vieron van a aplicarlo cuando ya estén ejerciendo, ¿verdad? Me pareció una clase diferente a las demás de esta línea de materias, puedo entender mejor las temáticas y aprendí con calidez los procesos de enseñanza y metodologías. Esta parte de calidez me parece muy importante, porque todo el modelo sobre todo se basa en emociones, en cómo nosotros podemos enseñar con amor, y cómo estos estudiantes, cuando ya estén ejerciendo también, de esa misma manera enseñen. Es la siguiente, por favor. Bueno, esto fue más o menos las actividades que hicimos. La siguiente, por favor. Bueno, en esa no está. Pero las implicaciones que tuvieron, las implicaciones pedagógicas que vemos dentro de la investigación es precisamente eso. Nosotros en nuestra práctica, cuando ya seamos docentes, la tendencia es a enseñar como a nosotros aprendimos, como nos enseñaron a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que esto comience a cambiar, que los estudiantes empiecen a enamorarse más de lo que es estos procesos de enseñanza, esos procesos formativos, que un estudiante termine su pregrado y diga, quiero estudiar maestría, quiero seguir preparándome, no que la experiencia haya sido de pronto de alguna manera un poco más incómoda, difícil para ellos, que digan, no, yo hasta el pregrado, yo ya maestría yo no quiero estudiar, esto es muy difícil, no me gusta, ¿cierto? Entonces tenemos que
buscar que nuestros estudiantes cuando ya terminen y busquen ejercer, digan, yo voy a hacer lo mismo que mi profesor. Ese amor con el que enseñaba, esas diferentes metodologías, buscar que el estudiante le guste el aprendizaje. Entonces, porque el cerebro siempre va a tender a buscar siempre precisamente esos espacios donde ellos estuvieron cómodos. Pero si no fue así, el cerebro también retiene mucho esas emociones negativas. ¿Qué pasa cuando están esas emociones negativas? El cerebro huye de esas situaciones o volver a repetir esas situaciones negativas. Entonces, si tienen unas emociones negativas dentro de sus procesos de aprendizaje, obviamente pues no van a querer seguir estando expuestos a ellos. Entonces mi reflexión final es eso, enseñemos con amor, que asimismo ellos van a enseñar cuando ya sean egresados. Ángela, muchas gracias por esta ponencia. Definitivamente es cierto, sí, nuestros instructores, por ejemplo, aprenden mucho de ustedes, de los aprendices, y obviamente ustedes como aprendices también aprenden mucho de ellos. Algo que decía Ángela muy importante, y es que a veces uno dice, yo quiero parecerme a tal instructor, a tal profesor que me dictó, y a veces uno dice, uy, no, el profe no, es que esa clase, pues si usted siente que ese no es el instructor o el profe, que usted sea esa diferencia, usted diga, yo quiero hacer las cosas bien, y mejor cuando sea entrenador, cuando sea recreacionista, cuando pues vaya a desarrollar su función o su carrera, ¿cierto? Muy bien, entonces a continuación vamos a empezar con el proceso de los póster, pero queremos a ustedes poderlos aterrizar para que sepan qué es lo que van a ver a continuación, ¿vale? Sé que muchos de ustedes sí saben que es un póster de investigación, puede que otros no, entonces para esto tenemos en este momento al instructor Diego Andrés Piratova. Quiero que lo conozcan, de pronto ustedes ya han tenido formación con él. Un aplauso para el profe, por favor. Si tal vez ya lo conocen o lo han visto, quiero que sepan un poquito de su parte profesional. Él es profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás. Él es magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la recreación, la actividad física y el deporte, y 15 años de experiencia como docente universitario de los mismos campos. Él es docente investigador en el Grupo de Investigación de Cuerpo, Cultura y Movimiento de la Universidad Santo Tomás entre el año 2017 y 2023. Profe, adelante. Bueno, muy bien, buenos días todavía, ¿cómo están? Yo sé, estamos cansados, una tras otra, uno tras otro, y ya me quiero ir a ver los pósters, que es lo que tenemos que hacer, pero lo ideal de ahorita es un poco conceptualizar para que ustedes vayan y visualicen allá y puedan relacionar lo que un poco les voy a decir con lo que les van a hablar allá, ¿sí? Allá les van a hablar un poco de actividad física, de deporte, ¿cierto? Y asimismo les van a hablar parte de recreación. Pero recreación tiene muchísimas conceptualizaciones, entendiendo una conceptualización como algo mucho más subjetivo, es decir, una percepción que usted tiene de cierta palabra. Entonces aquí, digamos, lo único que yo quiero y compartirles es algunas palabritas claves que la idea es que ustedes relacionen directamente allá. Allá les van a hablar de recreación, de lúdica, de bienestar, de diversidad. Entonces lo ideal es que, oiga, cuando nos estén hablando de ello, digamos, oiga, Diego nos dijo algo con respecto a eso. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar, digamos, haciendo una conceptualización de recreación, donde desde mi punto de vista, desde mi experiencia junto con otros compañeros en algún momento investigando en la Universidad Santo Tomás, siguiente, por favor, es que hay que decir siguiente, por favor. Ah, sí, hay que decir siguiente, por favor. Esta no hay ahí. Entonces, ¿cómo la asociamos nosotros? Y es como un campo social. Entonces imagínese usted en cualquier momento, en cualquier espacio físico, ¿bien? Donde empieza a interactuar con las diferentes personas. ¿Bien? Cuando usted interactúa con las diferentes personas, ahí comienzan a aflorar algunas emociones. Esas emociones, ahorita les voy a decir cómo las denominamos. Y surgen muchas emociones, muchas. Amor, cariño, no tú, sino lo que están mostrando ahí, ¿cierto? El cariño, la emoción, tristeza, rabia, es decir, aborda cualquier tipo de emoción que se lleve a cabo. Ahora bien,
La recreación es tan bonita y se proyecta tanto que logra unir a las diferentes personas por medio de diferentes experiencias, actividades, procesos, que es lo que voy a hablar un poco ahorita. Pero además de eso, es que no solamente se relaciona usted con otra persona, sino usted con otros elementos o con otros espacios, la naturaleza, los videojuegos, el yoga, la meditación, etcétera, etcétera. Bien, el ejercicio, el deporte. Entonces, por eso es que cuando estoy con mis estudiantes, trato siempre de decirles como, no miren segmentado los 3 campos principales que tenemos: deporte, actividad física y recreación, sino todo lo contrario, veamos esos 3 campos como complemento de cada uno. Si usted está estudiando entrenamiento deportivo o cultura física, pues en efecto lo que es la actividad física, la recreación va a estar inmersa. Si usted está estudiando actividad física, inmersa va a estar el entrenamiento y la recreación. Y si usted está estudiando recreación, va a estar inmerso el deporte y la actividad física. Entonces, lo que los invito es que cuando hablemos allá del póster que van a estar asociando, que no segmentemos y no diferenciemos y no desmeritemos, que es un aspecto bastante importante. Ahora, muchas veces la recreación puede presentar un objetivo específico como puede que no, porque lo más importante dentro del proceso de recreación como un campo social, y no solamente como una actividad, y no solamente como una herramienta, sino como un proceso que se lleva a cabo con diferentes personas. Incluso podríamos decir que si usted se entretiene, que si usted divierte, que si usted aflora emociones cuando está haciendo un proceso de entrenamiento deportivo, o aún así, cuando usted disfruta con las personas haciendo unas mediciones antropométricas, pues en efecto posiblemente está la recreación. No desmeritemos, que es lo importante. Siguiente, por favor. Bien, ahora entonces vamos a hablar 3 cosas: bienestar, lúdica y diversidad, obviamente asociado a la recreación. Recreación y bienestar, sabemos que por medio de diferentes canciones recreativas, por medio de diferentes actividades recreativas, podemos generar actividad física. Ojo, actividad física, creo que ya son acá todos expertos, no vamos a asociarlo directamente a actividad física sistemática o el ejercicio físico, sino a la actividad física. Pero lo más bonito de eso es que no solamente generamos actividad física por medio de dinámicas, por medio de juegos, por medio de canciones recreativas y experiencias, bien, sino también podemos vincularlo con algunos predeportivos, podemos vincularlo con algunos ejercicios físicos que incluso algunas personas con actividades y con canciones no se dan cuenta que están haciendo una sentadilla o no se dan cuenta que están haciendo un jumping jack. Entonces, por eso asociamos directamente la recreación, en este caso, la recreación con la actividad física, y a la vez lo ideal, porque como usted se divierte y usted la pasa rico, entonces usted dice, venga, yo quiero más de eso. Yo quiero más de eso. Entonces, cuando yo quiero más de eso, lo genero como un hábito de vida. Las personas que entrenan en gimnasio, las personas que van a entrenar a la casa, las personas que hacen en el parque, las personas que hacen calistenia, las personas que practican algún deporte, se divierten haciéndolo o no. Muchas veces la disciplina, ¿verdad? Uno llega cansado y dice, ay, no quiero, bueno, por la disciplina. Pero la mayoría de veces cuando usted está haciendo la actividad, ya, ¡pum!, inmediatamente entran todas las emociones y genera un hábito para que efectivamente genere un bienestar. Bien, ¿qué pasa? Libera estrés, creo que eso ya todo el mundo o todos lo sabemos a partir del proceso de formación que llevan, y creo que personas universitarias también lo llevan a cabo. Y lo bonito es que el bienestar no es solamente para mí. Claro, tengan en cuenta que el bienestar inicia desde usted, ¿cierto? Siempre decimos, yo me tengo que querer para querer a otro, yo me tengo que amar para amar al otro, yo tengo que hacer esto para hacer lo otro. Yo no puedo liderar una sesión de actividad física si no he hecho una sesión de actividad física, yo no puedo liderar una sesión de entrenamiento si no he hecho una sesión de entrenamiento. Pero claro, empieza desde lo personal, para que así podamos entonces llevarlo a un campo social. Entonces siempre lo que yo hago, lo ideal es compartirlo con mis compañeros, con mis diferentes entornos, familiar, laboral, de amistad, etcétera, etcétera, los diferentes entornos que tenemos. Y por supuesto, importante,
como les hablaba en esta semana con algunos estudiantes, y es, tengan presente que no todo lo que hacemos va asociado a lo físico, ¿cierto? Muchas veces entrenamiento, actividad física, nos enfocamos en lo físico, y entonces lo hago porque tengo que verme bien, es que en momento de masa muscular quiero reducir porcentaje graso, quiero mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria, pero ¿y lo psicológico? ¿Y lo emocional? ¿Y lo emocional dónde queda? Bien, manejo de emociones, manejo de todas las cosas que tenemos allí. Siguiente, por favor. Me gusta eso. Muy bien, la lúdica. Y entonces acuérdense que yo les decía que cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, empezamos a generar diferentes emociones. Algunos cariño, amor, ¿cierto? Pasión, ¿cierto? Odio, tristeza, sueño, sí, también otra se me da sueño. Sueño, bien. Y a eso le llamamos, ojo, la lúdica, pero la lúdica como una dimensión del ser humano y no solamente, porque también claramente lo llevamos a cabo, al medio para jugar. Entonces, creo que les ha pasado mucho, si dicen, venga, profe, o les dicen a ustedes como estudiantes, como aprendices, les dicen, ¿por qué no me hace una lúdica? Como para, ¿cierto? Les dicen, hagan una lúdica. O vea, ¿por qué no hace algo más lúdico? ¿Cómo interpretamos eso de cómo hacer algo más lúdico? Pues claro, a lo que nos estamos asociando es que, venga, haga una actividad, genere una experiencia, relaciónese con el otro para que le genere una emoción positiva y para que lo emocione mucho más. Y entonces hay una frase, miren, claro, todo juego es lúdico, ¿cierto? ¿Por qué todo juego es lúdico? ¿A quién no le gusta jugar? Levante la mano. ¿A quién no le gusta jugar? A todos. Le gusta jugar fútbol, le gusta jugar baloncesto, le gusta llegar a la lleva, le gusta jugar golosa, le gusta jugar de todo. ¿Sí? Hasta le gusta jugar con su compañero, rascándole la cabeza, cogiéndole la oreja. A usted le gusta jugar todo el tiempo. Y eso genera emoción, eso lo genera algo positivo en usted. Por eso todo juego es lúdico. Pero no todo lo lúdico es juego. Porque entonces, piensen ustedes, cada uno de los que está aquí en el auditorio, piense, oiga, ¿yo qué hago en el día que me guste? ¿Estar en el auditorio? Nada, no creo mucho. Pero, por ejemplo, si usted salió y ya tengo hambre, quiero almorzar, eso quiero hacer. ¿Me genera emoción? Sí. ¿Estoy aflorando la lúdica? Sí. Quiero ir a jugar fútbol. Sí, y eso me va a generar emociones. Ahora, ¿el deporte de fútbol es un juego? Claro, también puede verse visto de esa manera, pero no siempre va a estar reglamentado. Ahora les pongo otro ejemplo un poco más externo de nuestros campos. La cocina. ¿A quién le gusta cocinar? Levante la mano. Eva, qué rico, chéverísimo. ¿A quién le gusta bailar? Levante la mano. ¿A quién le gusta hablar? ¿Sí? Cantar, ¿a quién le gusta cantar? Uy, hijo de madre, mejor dicho, no, de aquí salimos, mejor dicho, a cocinar a la... Bien, ¿qué pasa con todas esas actividades? ¿Qué pasa con todos esos intereses que ustedes tienen? Que como les gusta y lo hacen apasionado, entonces les genera lúdica, o más bien, perdón, es una mala expresión, aflora, bien, desarrolla, o de una manera incentiva a que la dimensión de la lúdica como dimensión, la dimensión de la lúdica como emociones, pues sea dentro de lo no jugado, bien. Y allí vemos obviamente todas las dimensiones. Siguiente, por favor. Por último, un tema bastante complicado, delicado, mirar con lupa, al detalle, coger con pinza, y es hablar de diversidad. Pero antes de hablar de diversidad, tenemos que hablar del saber ser, porque todo surge desde el saber ser. Cuando tú conectas y cuando tú eres empático con otra persona, independientemente de las capacidades que tiene, logras generar un equilibrio. Bien. Porque la diversidad, ya sabemos, cada uno tiene su concepto, entonces es diferentes capacidades o capacidades diversas que tiene una persona. Pero la diversidad no es el equilibrio. El equilibrio lo generamos nosotros
desde el saber ser, desde nuestra conciencia, desde nuestros principios, desde nuestros valores, desde nuestro saber relacionarnos con los demás. Y ahí viene algo importante y es la educación. Cuando usted ingresó esta mañana, el que no saludó, ¿qué le dicen? Al que no saluda, ¿qué le dicen? ¿Cómo le dicen? Maleducado. No le dice mal pedagógico, o mal recreado, o mal entrenador. Le dicen maleducado. Por eso es fundamental que para nuestra diversidad estemos muy bien formados en el saber ser, aspecto que no siempre le prestamos bastante atención en nuestra formación y en la pedagogía. Contenido, 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 contenido. Sí, muy buen profesional. ¿Y dónde queda cómo relaciona con los demás? Para que pueda afrontar esa diversidad y entonces tengamos diversidad en la cultura, diversidad en el género, diversidad a nivel social, pero que usted sea capaz de equilibrar eso a partir del saber ser. Siguiente, creo que ya soy, gracias. Muchísimas gracias. Espera, se me olvidó decir eso. ¿Me quedan 2 minutos? Ya, 2 minutos. Vamos a pasar a los póster, los profes organizadores y los que ya tienen asunto. Vamos a ir a pasar los póster. Disfrútenlo, asocien todo lo que hablamos acá, por favor, que les van a contar allá. Y sean muy receptivos frente a todo lo que les están mencionando. ¿Listo? Mi profe Samu, mi profe Osquitar, ya ustedes dirán cuál es el paso a seguir.